Buenos días, bienvenidos a esta presentación del Instituto de Estudios Peruanos. El Fondo Editorial presenta hoy la producción Tensiones en la Seguridad Ciudadana, Reformas, Policía y Sociedad, un libro conjunto escrito por Álvaro Grompone, Luciana Reategui, Mauricio Rentería, Diego Sánchez y Carlos Urrutia. Para nosotros, como Fondo Editorial, la presentación de este libro es especialmente significativa por dos motivos. Por un lado, porque retomamos uno de los temas trabajados por el Instituto de Estudios Peruanos en años anteriores, como es la seguridad ciudadana, las reformas en la prestación del servicio de seguridad ciudadana y en la Policía Nacional, y los vínculos con la sociedad civil que se generan en este tipo de políticas. Segundo, y quizás más significativo para nosotros en el Fondo Editorial, este libro es importante porque fue escrito o ha sido escrito por un conjunto de investigadores jóvenes del Instituto, investigadores que se iniciaron como asistentes de investigación y que posteriormente han ido desarrollando sus propias líneas de trabajo, sus propias líneas de investigación que confluyen en este libro que presentamos hoy. El libro es resultado de dos investigaciones de larga duración desarrolladas a lo largo de más de 2 años por estos cinco investigadores, Álvaro Grompone, Luciana Reategui, Mauricio Rentería, Diego Sánchez y Carlos Urrutia. Para muchos de ellos, esta es la primera producción, la primera publicación en el Fondo Editorial, y les damos la bienvenida a nuestro catálogo como investigadores que se incorporan después de haber transitado, como les decía, por la etapa de asistentes de investigación y ahora como investigadores junior. Nos acompañan hoy en representación de los coautores del libro, Diego Sánchez, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y tiene experiencias en investigación sobre descentralización, regímenes políticos y políticas urbanas. También está con nosotros Carlos Urrutia, bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con experiencia en investigaciones sobre educación, empleo y ruralidad. Es asociado de investigación en la actualidad en Innovation for Poverty Action, IPAP, y ambos coautores se han desarrollado en el Instituto de Estudios Peruanos, como señalaba antes, al igual que Luciana Reategui, Mauricio Rentería y Álvaro Grompone, los otros 3 coautores del libro. Para la presentación del libro contamos con 2 comentaristas. En primer lugar, hará uso de la palabra Patricia Zárate, quien es investigadora principal de nuestra institución, del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido investigadora visitante del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y ha desarrollado múltiples estudios cuantitativos y cualitativos sobre temas como democracia, descentralización, transferencias condicionadas y seguridad ciudadana. En la actualidad, es jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos y también tiene a su cargo los análisis del Barómetro de las Américas para el Perú. El segundo comentarista es Arturo Guaitaya, quien es sociólogo por la Universidad Mayor de San Marcos, con un posgrado en psicología y actualmente es coordinador del Observatorio Nacional de Policía Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, es coordinador del Grupo de Trabajo, Corrupción, Violencia Social, Seguridad y Defensa de la Asociación Latinoamericana de Sociología e investigador del Grupo de Trabajo, Policía y Seguridad en Regímenes Democráticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Cada uno de los investigadores contará con aproximadamente 15 minutos para desarrollar sus comentarios y posteriormente tendremos las palabras de Diego Sánchez y Carlos Urrutia en representación de los autores. Les dejo entonces con la primera de nuestros comentaristas, Patricia Zárate. Adelante, Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. En realidad me da mucho gusto estar en esta presentación. De antemano les pido algunas disculpas porque tengo problemas de internet en mi casa, entonces estoy trabajando con el celular y como vivo en un edificio, ahorita están haciendo algunas reparaciones. Espero que eso no sea un problema para lo que sigue y trataré de hablar un poquito más alto. Primero que es un gusto poder comentar este libro, ya como lo ha señalado Raúl, varios de los investigadores que han elaborado este texto comenzaron como asistentes de investigación y varios de ellos están realizando o han realizado posgrado y están algunos incluso ya en otros lugares, como es el caso de Carlos Urrutia, pero ha sido un grupo muy interesante que además le ha dado en este texto toda esa interdisciplinaridad que caracteriza al instituto, ¿no? Tenemos gente que hace historia, economía, sociología, ciencia política, porque las especialidades de los autores son esas. Entonces, pero han podido
hacer un texto sumamente interesante que además recoge también ciertas miradas que algunos de ellos ya habían tenido en otras publicaciones que han hecho por el IEP, el clásico texto, digo clásico en el caso de ellos, por el texto de las ventanillas, también en la relación con el Estado, en lo que son los programas sociales en zonas fuera de Lima. Ahora es esta mirada en Lima y en el caso de seguridad ciudadana. ¿Y por qué es importante? Porque siempre la seguridad ciudadana es un tema que preocupa a la mayoría de los peruanos. Es un tema que está en las encuestas, en las diferentes encuestas, está en el Barómetro de las Américas también, ¿no? O sea, Perú siempre aparece en el barómetro como uno de los países donde hay mayor percepción de inseguridad y mayor victimización. Pese a que hay países donde la violencia es mucho peor, hay los homicidios, la tasa de homicidios es mucho más alta, pero Perú siempre está un poco a la cabeza. Sin embargo, esta gran importancia que le da la ciudadanía al tema no ve un correlato en la academia, ¿no? Son pocas personas las que se dedican al tema. Arturo Guaitaya, que va a ser el siguiente comentarista, es una de esas personas, por ejemplo, que su tesis fue sobre este tema y ha seguido trabajando en el IDL, en el Ministerio de Justicia, alrededor del tema de seguridad ciudadana. Entonces, él lo continúa, o Lucía Dahmer, en fin, pero son pocas, Carlos Basombrío, Gino Costa, en cierta medida, pero ahora es congresista. En fin, es un grupo de gente, pero no es tan masivo, dada la importancia que tiene, y por eso me parece interesante, porque también, pese a que es un problema importante, requiere una mirada también diferente, y yo creo que esa mirada está en el texto. Y lo digo no porque sean necesariamente del IEP de la casa y gente a la que estimo mucho, sino porque los principales actores de la seguridad ciudadana, que son los policías y los ciudadanos, los vecinos, como a veces se dice, ¿no? Y como también los policías los llaman, son esos actores que son materia de las políticas de reforma, pero no se suele conversar con ellos y verlos a ellos en el campo, cómo interactúan, ¿no? Luego de cómo interactúan en el día a día, porque la labor de la policía es el día a día, es esa presencia estatal del día a día y a nivel de todo el territorio, o bueno, digamos, la presencia hasta donde pueden dar, porque no tenemos muchos policías por habitante en el país, ¿no? Y tampoco hay muchas comisarías, como ustedes sabrán. Pero la educación, la salud, la policía, son esos servicios del Estado que están presentes y que la ciudadanía requiere. Entonces, ¿qué hace este libro diferente a otros? Que tiene esa mirada mucho más social, más política también, y más de acompañamiento a estos actores. Porque finalmente los policías también tienen sus casas, también son vecinos, también viven en zonas peligrosas, sobre todo si hablamos de suboficiales, también tienen que trabajar. También, si no estuvieran en la policía, serían parte del sector informal, porque muchos de ellos hasta tenían mototaxi, en fin, tienen que ver la manera de solventar sus ingresos. Entonces, esa mirada creo que la da el texto. Luego de hacer en el capítulo inicial, sobre todo ustedes van a ver todo un recorrido de lo que se ha escrito sobre el tema, sobre esta relación de la policía, y un ligero acercamiento a lo que significa esta presencia en el territorio, a temas de estigmatización que pueden haber, pero eso es un canal que deja abierto. En el caso de los autores lo dejan abierto para futuras investigaciones, porque ya abarcar ese tema daría para un texto en sí mismo, ¿no? Pero bueno, luego de este recorrido que hace de la bibliografía que existe sobre el tema, sobre todo empiezan con la bibliografía norteamericana, ¿no? Que, bueno, tiene otros matices, porque ahí se esconden muchos temas de racismo también, mucho más fuertes que los que tenemos acá, en el sentido siguiente, en el sentido que los policías o la policía blanca actúa de manera diferente frente a los afroamericanos, ¿no? Esa problemática no la tenemos igual, porque acá también tenemos suboficiales muy parecidos, como les digo, vecinos, como la mayoría de las personas que también han sido entrevistadas para la investigación que han realizado.
Entonces, luego de este recorrido bibliográfico, van al campo. Van al campo y empiezan a comparar un poco las perspectivas que tienen sobre el tema de la inseguridad, la coincidencia que hay en que todos coinciden que hay un problema de inseguridad y las diferentes razones que atribuyen uno u otro actor para la existencia de esos problemas, ¿no? Y ahí sale el tema de cierta estigmatización de territorios, porque se habla de los que están, la gente que vive en los cerros, ¿no? Que vive en ciertas zonas que son peligrosas y que esos son, digamos, el foco de la violencia. Pero bueno, luego de hacer esta mirada, también recorren cómo se ha ido, dada esta problemática, dada que los bajos niveles de confianza que a veces se muestran algunas encuestas, lo que hacen también es ver cómo se ha tratado de solucionar los problemas que ha habido en la policía, qué reformas se han hecho, qué intentos se han hecho de cambiar las cosas. El recorrido empieza desde el año 2000, cuando comienza un nuevo ciclo democrático en el país, ¿no? Y se da mucha prioridad a lo que es una mirada más civil del Ministerio del Interior, y también políticas de reforma que involucren a la ciudadanía. Lo que los autores muestran es que, pese a esos intentos, al final quizás no ha estado no ha tenido el resultado que quisiéramos, pero no hablan ni de buenos ni de malos, no son tan dicotómicos, no son tan esquemáticos, sino que nos muestran las diferentes aristas del problema, los diferentes, no solo las perspectivas, sino la carga que tienen los policías, sobre todo la diferencia que hay entre los policías que están más detrás de una policía comunitaria, ¿no? Con las direcciones o las oficinas de participación que se instalaron en las comisarías. Es muy largo explicarlo esto porque tienen que leer el libro realmente, pero cómo eso también significa una carga para la policía, significa, y yo creo que en parte tiene relación con esto que algunos de los autores también lo han visto en otros temas, ¿no? Quien está ahí es la única presencia del Estado que tiene cerca a la ciudadanía, ¿no? Entonces les piden todo, les piden consejo legal, les piden consejos hasta médicos, les piden que les ayuden con emergencias, y es una carga, pero también es una carga para la ciudadanía, y lo hemos visto en otros estudios, como bien decía Raúl, nosotros también hicimos varios estudios sobre seguridad ciudadana cuando se implementó esta reforma para incorporar la participación ciudadana en estos temas de seguridad. Y ahí también significa un riesgo y una carga para la ciudadanía, porque esta relación a veces implica que la ciudadanía sea vista como informante, sobre todo de zonas peligrosas, para que ayude a la policía a prevenir o a atrapar a delincuentes, y eso también puede generar problemas a la hora en que tiene la ciudadanía en su propia relación con el resto de vecinos. En fin, todo este panorama, el acompañamiento en el patrullaje, hay toda una sección sobre el patrullaje que no voy a abordar acá, pero realmente si ustedes leen el texto, lo van a sentir, ¿no? Van a darse cuenta de las quejas, o también lo que pasa con la policía, como todos esos protocolos que a veces se crean desde arriba. La policía tiene que ser un poco creativa y un poco ir transando con los propios ciudadanos, porque los requieren en determinados lugares, tienen que cambiar toda esa programación que han hecho muy, entre comillas, bien pensada, la tienen que ir cambiando en el día a día, porque tienen que atender las zonas donde les parece que va a haber más tráfico, de violencia, o las horas de salida de los colegios, en fin. Ese acompañamiento lo van a vivir a medida que ustedes lean el libro. Luego de hacer todo este recorrido, como les digo, es que ha sido súper interesante, lo que encuentran, ustedes van a encontrar también las conclusiones, y yo les diría que no se salten todo este tema para leer las conclusiones, porque van a disfrutar de ese recorrido, en ese recorrido vecinal que les dan los autores,
a quien lee el libro, ¿no? Ese recorrido que nos hace ver a los actores ahí, con sus problemáticas, con sus propias visiones, y cómo eso nos ayuda también a hacer como una evaluación de esas políticas. La evaluación de las políticas no pasa solamente por una línea de base y una evaluación ex post. Esto que usted ve en el libro es una evaluación de lo que ha sido esa política. Una evaluación diferente. No es, ni siquiera se lo han propuesto de esa manera, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo al momento del libro. Luego viene el texto, o sea, los autores, para todo este abordaje y todo este trabajo cualitativo, se centran en 3 distritos del norte de Lima. Y además, en otra sección se habla del distrito de Chorrillos. Y ahí se habla también del tema de la percepción de inseguridad, de los temores y de la relación que tienen con la policía, con los aparatos de seguridad ciudadana. Y yo lo único que diría es que me parece que yo hubiera pedido, los otros, es cierto que todo el momento piden que se lea todo esto como un conjunto, pero quizá hubiera sido más rico hacer este mismo recorrido, o sea, la misma metodología en los 4 distritos, no en 3 y en uno de otra manera, porque creo que hay cierto, como que uno siente cierto choque, ¿no? O sea, los dos, la sección de Chorrillos, que es la última, y ya me estoy apurando porque no quiero demorarme más, es sumamente rica porque analiza muy bien este distrito que, a diferencia quizás de los otros de Lima Norte, tiene muchas más diferencias, mucha más desigualdad, pero como que yo lo hubiera puesto de manera conjunta, ¿no? Es cierto que las lecturas que hay en la primera parte tienen que ver con la relación entre la policía y la sociedad. En la segunda parte tienen que ver mucho también con los temores, con las percepciones, y hay lecturas que se cruzan. No sé si lo hubiera organizado de otra manera para darle como una visión de conjunto al texto, pero en todo caso, lo que les digo es que es un libro ameno, interesante, y que ustedes van a poder disfrutar, y creo que nos da muchas lecciones. Además, reconocen los intentos que ha habido, ¿no? Y el esfuerzo de la policía, pese a que también es criticada, en fin, por excesos de violencia, también desde la ciudadanía se reclama más presencia de la policía, pese a todas esas visiones que puede haber sobre ella. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia, por tu comentario. Como ha señalado Patricia, uno de los puntos fuertes del libro es que tiene al mismo tiempo un componente de reflexión teórica, tiene un componente de recorrido bibliográfico por los diferentes enfoques relativos a seguridad ciudadana, tiene además un intenso trabajo de campo, y finalmente es un libro que además quiere entrar a debatir el ámbito de las políticas públicas. Tiene, por lo tanto, una pata o una pierna en el lado de la academia y otra en el debate de políticas aplicadas. Y en este sentido, nuestro segundo comentarista también precisamente tiene esta combinación, por un lado académica y por otro de reflexión práctica sobre la implementación de políticas de seguridad en el Perú. Cuando quieras, por favor, te cedemos la palabra. Muchas gracias por el pase, Raúl. Bueno, en principio deseo agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por la invitación a la presentación de este importante libro, Tensiones en la Seguridad Ciudadana. También destacar este gran esfuerzo que se viene desarrollando, en este caso por jóvenes, hombres y mujeres, investigadores del IEP, que enhorabuena, digamos, también suman a esta ya tradición que tiene el IEP en los tópicos de seguridad y crimen. De hecho, hay varios textos que son referentes en la literatura peruana y probablemente también regional. Aunque parezca un perogrullo, el primer elemento que deseo destacar es que, digamos, es un estudio que, nuevamente, aunque parezca un perogrullo, tiene evidencia empírica, ¿no? Y eso me parece un gran aporte, porque tiene esta experiencia, este recojo de campo en 2 territorios, sobre todo en Lima Norte y Lima Sur, en Lima Sur sobre todo en Chorrillos,
Y el segundo elemento que creo que es bastante pertinente y necesario de destacar sobre el texto es esta exhaustiva revisión de la literatura que se ha hecho. Y también, pues, yo creo que incluso podría dividirlo en 4 grandes bloques, ¿no? O sea, hay una revisión de la literatura a nivel teórico, de una discusión, digamos, europea, americana y regional, latinoamericana y peruana, con las limitaciones de, digamos, de la evidencia que se tienen en nuestro país, siendo autocríticos. Entonces hay una revisión teórica, regional, como decía Segundo. Una tercera que creo que debe ser seguro el equipo interdisciplinario que desarrolle el libro, ¿no? O sea, una revisión bastante interdisciplinaria. Y por último, y no menos importante, creo, es una revisión desde los actores, en el caso ya peruano, ¿no? O sea, no solo académicos, sino también una revisión desde las políticas públicas, los textos que se han desarrollado, manuales, políticas, planes, etcétera. Y por otro lado, también en términos de actores propiamente, es decir, una revisión incluso de algunos policías que han escrito sobre su misma función, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el texto del general Yepes, por ahí en alguna parte del libro, entre otros oficiales, y creo que muestra, digamos, quien quiere leer el libro, la primera entrada probablemente pueda ser estos 2 grandes capítulos. Este primero sobre esta relación entre policía y sociedad, que me parece pertinente y necesaria, entonces hay una revisión bastante clara y detallada, y el segundo bloque que tiene que ver más bien con los procesos de reforma policial. Entonces, yo creo que eso de por sí ya es una invitación pertinente a revisar el libro, pero incluso mucho más todavía ya me parecen los 2 últimos capítulos, que son, digamos, los de fondo, el texto, digamos, que desarrolla desde la mirada de la policía, Sánchez y Grompone, y por otro lado el cuarto texto ya que desarrolla Urrutia, Reátegui y Rentería, ¿no? Y me parece, claro, probablemente como menciona Patricia, pudo haber sido solo una línea metodológica para que sea una lógica mucho más como orgánica, digamos, pero este sentido de mirar a los actores con ciertas lógicas de metodología también pudo haber sido interesante, ¿no? De hecho es bastante interesante. Me refiero a cómo es que miran este proceso de reforma policial, y entraba acá un poco al texto de Sánchez y Grompone, no sin antes destacar un elemento que creo que está, digamos, es mucho como del espíritu o es transversal al texto, ¿no? Estas lógicas que se plantean desde el inicio del texto, en realidad hasta las conclusiones, que son esta disputa, no solo en una lógica de prevención y control, sino más bien una disputa entre lo democrático y esquemas autoritarios de la seguridad, ¿no? Pienso en el segundo sobre la demagogia punitiva, y en muchos relatos, digamos, sobre todo muy vinculados a la lógica política, de aumentar las penas, construir más penales, bajarles la imputabilidad penal, crear más delitos, y otra más bien pensada en esto que el texto también llama como seguridad ciudadana. Sin embargo, también destacando, creo, y ya en la práctica lo ven en el texto, las limitaciones y complicaciones que tiene la propia seguridad ciudadana en su ejecución, ¿no? Creo que ese es un elemento bastante interesante, y además no solo pensar que la seguridad ciudadana es prevención, o sea, también es control. O sea, no solo es el lado dulce y lindo de hacer intervenciones muy suaves, sino también es control. Es control, es investigación, es persecución, es reinserción, y es atención a víctimas, ¿no? Entonces, de hecho, acá hay un énfasis sobre todo en prevención y control, y creo que hay mucho énfasis sobre todo en el tercer capítulo de Sánchez y Grompone, y esto me parece bastante interesante, de darle contenido, darle cuerpo, digamos, a esto que llamamos reforma policial, ¿no? O lo que se llama como reforma policial, pero no es una reforma policial, digamos, en la idealidad, en el concepto, sino más bien cómo es que se apropian los mismos efectivos policiales de esto que se llama reforma policial a partir de una unidad de análisis muy específica, que en este caso es el patrullaje. Y yo creo que ese elemento de por sí es bastante interesante. Hay
Hay alguna literatura sobre patrullaje en específico, pero creo que este texto aporta bastante desde la experiencia peruana de cómo pensar en esta relación entre Estado, sociedad, autoridad en términos operativos a partir de una de las funciones más importantes que tiene la policía, que es el patrullaje, ¿no? Sí, una de las ideas que destaco bastante del texto es esta forma de que cómo las nociones de reforma policial, no sobre el gran relato de la reforma, sino sobre elementos del contacto ciudadano, del acercamiento con la ciudadanía, de las ideas de prevención, han calado, digamos, pero también destaca el texto y es bastante autocrítico, digamos, con este proceso, digamos, que se tiene en Perú, de que no han tenido tanta aceptación y probablemente menos ejecución, ¿no? Digamos, porque el relato ha estado más pensado en construir cámaras, en adquirir vehículos, en tener una mirada más de control y no de construir esta relación ciudadano-estado que tiene que ver mucho con la idea de seguridad y con los procesos democráticos de América Latina a partir de los 90, ¿no? De hecho, la idea de seguridad ciudadana cala mucho en América Latina por eso, ¿no? Post procesos militaristas. Entonces, creo que esta idea es bastante sugestiva, interesante, de Sánchez y Grompone. Igual creo que hay, no quiero spoilear todo el texto, creo que hay bastantes elementos para discutir y revisar esta idea de patrullaje. Y ya el cuarto texto bueno, el cuarto capítulo de Urrutia, Rentería y Reategui, que habla sobre las percepciones digamos, sobre las percepciones de la inseguridad, ¿no? Sobre las percepciones de la inseguridad mirando ya desde el otro lado, ¿no? Un capítulo, que desarrolla Sánchez y Grompone, me parece que es interesante porque parte de la policía hacia su función y cómo ellos piensan sus actividades, ¿no? El otro, digamos, el último, parte más bien de cómo la ciudadanía, en este caso desde Lima Sur, desde Chorrillos, piensan a la policía y piensan su seguridad, su inseguridad en términos de victimización y en términos de percepción. Entonces, me parece que hay una mirada bastante completa y como de conjunto sobre cómo abordar este tema. En el caso del texto de Urrutia, Rentería y Reategui, esta idea de que la sensación de seguridad tiene un largo tiempo me parece bastante interesante. Y estas lógicas que, claro, no solo responden al final solo a la seguridad ciudadana, ¿no? Sino, como se dice, todo se vincula con todo. Estas respuestas individuales que plantean sobre enrejamiento, cámara, encerrarse, responden también a procesos de individuación que no solo se expresan en la seguridad ciudadana, sino en una serie de dimensiones y creo que calan bien entre conectar entre, digamos, los grandes problemas y problemas muy específicos dentro de la seguridad, porque al final no están desvinculados, ¿no? Entonces, digamos, en conjunto, de nuevo, me parece que es un texto que tiene estas dos miradas, desde una revisión teórica, y por otro lado, creo que la más interesante todavía es esta de actores desde la policía y la ciudadanía. Probablemente sí, la muestra, digamos, es bastante específica en estos dos territorios, Lima Sur, Lima Norte. Definitivamente las lógicas del vínculo entre sociedad y Estado pasan por ser elementos diferentes en comunidades indígenas, espacios campesinos, con conflictos mineros, pienso en alguno de ellos, en relaciones con jóvenes, por ejemplo, con universitarios, con problemas mucho más específicos, con sindicatos, con temas de prostitución. Digamos, el abanico se puede abrir mucho y yo creo que eso es interesante porque da más bien espacio a abrir varios caminos de cómo pensar esta necesaria relación que, ojo, no solo es peruana. O sea, digamos, hace algunos días hemos visto, digamos, varias discusiones sobre la policía en Reino Unido, antes en Estados Unidos, hace un poco más de un año en Chile también, en Colombia, cómo es que las instituciones de control tienen mucha presencia en procesos democráticos en América Latina también,
Entonces, no me parece un tema que esté vinculado con estos elementos, y creo que aporta pues en varias dimensiones el texto, y enhorabuena que se tenga y ahora se pueda compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Creo que una característica del libro, como tú has señalado, es que está escrito por un conjunto de autores que provienen de diferentes formaciones académicas. Entre el grupo de 5 coautores del libro contamos con economistas, con sociólogos, con especialistas en ciencia política, con historiadores. Provienen además de diferentes universidades. Esto hace que el libro se enriquezca con estas diferentes miradas cruzadas de los propios autores, con estas diferentes experticias metodológicas y teóricas, y pueda contribuir a un panorama más amplio de la seguridad ciudadana. Como tú bien has señalado, además, Arturo, el libro se plantea a sí mismo tener miradas cruzadas desde los diferentes protagonistas de la seguridad ciudadana en su ámbito más cotidiano, la propia población, la propia policía, y a partir de acá saltar al debate de políticas públicas y saltar también al debate latinoamericano, porque como bien han señalado los comentaristas, muchas de las problemáticas peruanas de seguridad ciudadana, muchos de los sentidos comunes, muchos de los dilemas que enfrentan las políticas públicas de seguridad ciudadana son problemas, son dilemas que no solamente se circunscriben a nuestro país, sino que afectan a toda América Latina. A continuación, voy a dar la palabra en representación de los autores a Diego Sánchez y a Carlos Urrutia. Diego, como ya señalé antes, es licenciado en Ciencia Política, Carlos es economista. Ellos hablarán en nombre de los 5 coautores. Diego, cuando quieras, por favor. Hola Raúl, hola a todos, muchas gracias por darse el tiempo de venir y de escuchar. Gracias por el pase. Yo quiero en estos breves minutos contarles un poco sobre, digamos, el proceso de cómo se gestó el libro, y a partir de esa experiencia quiero conectar con los comentarios de Patricia y de Arturo, y también hacer como una breve reflexión que no está tanto en el libro, porque evidentemente se escribió en otras circunstancias, con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero antes de eso, tengo que pasar evidentemente a los agradecimientos de rigor, ¿no? Uno cuando escribe siempre adquiere bastantes deudas y es importante saldarlas en estos momentos, ¿no? Entonces va nuestro primer agradecimiento al Instituto de Estudios Peruanos y al Fondo Editorial, por supuesto, no solamente por la oportunidad de escribir, ¿no? Y confiar en nosotros, sino también por la libertad que nos dio para poder ir desarrollando este tema de acuerdo a cómo nosotros íbamos pensándolo y la confianza en eso, ¿no? Entonces, eso es un primer agradecimiento importante. En segundo lugar, un agradecimiento especial a Arturo y a Patricia por darse el tiempo, por el rigor de sus comentarios en estas circunstancias en las que todo está tan acelerado y la carga laboral es complicada, más aún, ¿no? Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al equipo de comunicaciones, a Katia, a Candela, a André, a Josefina, que siempre se rajan para que estos eventos salgan de la mejor manera y en circunstancias más complejas aún, ¿no? Y también un agradecimiento especial a nuestras familias, ¿no? En especial a nuestras madres que han estado ahí, creo, dando el soporte en los momentos complicados de este proceso, ¿no? Porque escribir siempre es un proceso complicado. Bueno, voy a contarles brevemente cómo se gestó este libro y de paso voy a ir tratando de hilar con las cosas que ha dicho Patricia y Arturo, ¿no? Este libro nace del proyecto institucional Estado y Sociedad en un País de Ingreso Medio, del IEP, y cuando nos dan el encargo era la idea de, ¿cómo se llama?, buscar temas que a lo largo de esos 5 años de proyecto institucional no habían sido todavía tan abordados o que todavía faltaba profundizar, ¿no? Entonces, como lo dijo Raúl, el tema de seguridad ciudadana era un tema, no es un tema nuevo para nada en el instituto. La relación entre fuerzas del orden y autoridades civiles es un tema que se ha trabajado ampliamente en el instituto, pero cuando comenzamos a revisar sobre estos temas, que además era uno de los pocos temas en los que podíamos coincidir entre tantos intereses y tantas especialidades, nos dimos cuenta con que lo producido era
había sido formulado de una perspectiva un poco desde arriba, entre comillas, ¿no? Es decir, quienes habían escrito sobre estos temas compartían las características de haber ocupado puestos directivos importantes en ministerios o ONGs que se encargaban del tema. Entonces, para nosotros, la reflexión que surgió instantáneamente es, hay falta darle voz a, como decía Patricia, dos actores centrales que generalmente no siempre están recogidos en este tipo de investigaciones, ¿no? Los encargados de implementar estas políticas o estas reformas que vienen haciéndose desde hace 20 años, los policías, y los mismos ciudadanos, que son, digamos, los beneficiarios de las mismas, ¿no? Ahora, esta idea sonaba muy atractiva, nos convencía, pero, ¿cómo se llama? Pero de inmediato enfrentamos algunos problemas, ¿no? Como lo ha señalado bien Arturo, la discusión sobre estos temas es muy estadounidense y europea, ¿no? Hay cosas hechas en América Latina, menos, y en Perú, mucho menos. Entonces, quizá una de las pocas excepciones que confirman la regla son los trabajos del mismo Arturo, que ha tratado también en la misma línea de meterse o de pensar esto desde la lógica de los mismos policías, ¿no? Entonces, eso fue también todo un reto de poder ver cómo abordar esta situación, ¿no? Y ahora también quiero, ¿cómo se llama?, contar otro tema que se vincula a lo que mencionaron Patricia y Arturo sobre el diseño metodológico. Esto a nosotros nos generó bastantes discusiones este tema, nos hubiera encantado, estamos de acuerdo, creo, en que hubiera sido ideal poder tener un desarrollo que va desde arriba, desde los policías hacia la ciudadanía en ambas zonas de Lima, pero lamentablemente el tiempo y el acceso es muy difícil, y más aún, en general en los trabajos de campo es difícil, con un actor tan complicado como los mismos policías, es más, ¿no? La policía es una institución jerárquica, cerrada, signada por la desconfianza con la ciudadanía, y además también hay un tema de acceso que no siempre se tiene en cuenta. Los policías, como hemos tratado de señalar en el libro, viven abrumados por la cantidad de tareas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, en cada oportunidad, aunque quisieran darnos algunos minutos, no teníamos más de 10, 15 minutos para poder entrevistarlos, ¿no? Entonces, fue bien interesante haber ido con Álvaro, por ejemplo, con nuestros magníficos cuestionarios que trataban de abordar todo el problema, y tratar de interrogar a policías que tenían 10 minutos de almuerzo mientras contestaban llamadas, mientras respondían a vecinos. Fue todo un aprendizaje importante, ¿no? Y bueno, por supuesto, también están las incidencias clásicas en este tipo de cosas, en este tipo de estudios, que también van retrasando un poco el tema, ¿no? Un reconocimiento especial a Luciana y Álvaro, que fueron a entrevistar en muletas en algún momento, porque tuvieron un par de accidentes, y también las incidencias que no solamente son negativas, ¿no? Positivas. Por ejemplo, acá con Carlos tuvimos la oportunidad casi de sorpresa de acompañar una ronda de patrullaje. Carlos y yo venimos de disciplinas que no están tan acostumbradas a hacer la observación participante, y fue todo un reto, ¿no? Estar ahí en la patrulla, ver cómo todos los elementos que entran en un proceso de patrullaje, ¿no? Entonces, creo que las limitaciones a veces también explican también cómo el resultado final, ¿no? Solamente para concluir, quiero cerrar con 3 ideas que creo que deben de quedar de este libro con respecto a las reformas que se están discutiendo hoy en día, ¿no? Creo que el argumento central del libro es que las reformas que se han implementado en los últimos 20 años, si bien han tenido cambios, han significado cambios, nosotros no queríamos entrar en esta lógica de no ha servido nada, o sea, han habido cambios, pero conviven con orientaciones contrapuestas, más represivas, más autoritarias dentro de la misma policía, y la percepción generalizada en el cuerpo policial de que estas reformas no están pensadas de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay 3 cosas que podemos aprender de esto. La primera es que hay avances, es decir, con muchas limitaciones, con muchos retrocesos, hay avances. Pero, entonces, cualquier intento de reforma debe aprovechar las cosas que ya se han venido haciendo y no empezar esta lógica muy peruana a veces de inventar la pólvora, ¿no? Hay cosas hechas, por supuesto tienen que mejorarse, pero hay que avanzar sobre lo que ya se ha avanzado, ¿no? Una segunda lección es que cualquier reforma policial debe afrontar directamente la precariedad logística y operativa de los policías, ¿no?
Ha habido un intento por reformar un montón de la forma operativa de los policías, pero cuestiones de gestión son básicas y reclamadas en todo momento por los policías, ¿no? No podemos, cualquier reforma que no vea que es un problema tener policías que van a trabajar sin chalecos antibalas, sin armamento adecuado, sin preparación adecuada, ignora un problema que es enorme y muy evidente para todos los actores entrevistados, ¿no? Entonces, creo que es necesario afrontar esto de una vez, ¿no? Dicho todo lo anterior, creo que la tercera lección que queda de todo esto es que, a pesar de las precariedades logísticas de la policía, también necesitan afianzarse los controles civiles hacia esta institución, ¿no? Luciana Reati, en un video promocional de este libro, mencionaba y hacía una reflexión muy acertada, ¿no? Que lo peligroso que resulta que actores que enfrentan tantas restricciones y precariedades logísticas tengan tanta libertad para poder reprimir, ¿no? Las consecuencias son trágicas y las hemos visto en las marchas que pasaron hace unos meses. Entonces, es necesario acentuar controles renovados hacia la policía. Creo que el aporte que da este libro también es precisamente introducirnos en las lógicas y en las necesidades que enfrentan los policías con el fin de poder ayudar a construir instrumentos que permitan no solamente controlar a los policías, pero también ayudarlos y hacer más fácil toda la abrumadora cantidad de tareas que tienen que enfrentar cotidianamente. Yo creo que ya me pasé el tiempo. Muchas gracias, lo dejo aquí. Muchas gracias, Diego. Como Diego ha señalado, Tensiones en la Seguridad Ciudadana forma parte del programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos. Los programas institucionales son la manera en la que las investigaciones internas del instituto se organizan. Suelen durar a lo largo de 3 o 4 años y culminan en una serie de libros, de documentos de trabajo y de productos de investigación que posteriormente son debatidos tanto en el ámbito académico como en el ámbito del diálogo de políticas públicas y son difundidos a través de los libros del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Este es el caso del libro que hoy presentamos, Tensiones en la Seguridad Ciudadana. Doy la palabra a continuación a Carlos Urrutia, quien, como dije antes, es economista y hablará, como lo ha hecho Diego, en nombre de los 5 coautores del libro. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. Bueno, por mi parte, nada más que recalcar nuevamente las gracias a todos ustedes por conectarse, además al Instituto de Estudios Peruanos por la publicación y por la oportunidad de investigar este tema. Además también fortalecer la idea de que este libro son dos investigaciones separadas, pero al mismo tiempo bastante relacionadas, en las cuales una de ellas, la principal o la primera, perdón, se enfoca en el trabajo de la policía y en su relación con la ciudadanía, y una segunda se enfoca en la percepción de la inseguridad y su relación con la policía. En el primer caso enfocadas en la Policía Nacional, en el patrullaje, especialmente, y en el segundo caso en la población, en las personas y además en sus estrategias de respuesta ante esta inseguridad. Esta investigación, además, como mencionó Diego, tuvo una serie de obstáculos. Uno de los principales fue lograr entrevistar a policías que nos contaran acerca de su trabajo, lo cual impidió que ambas investigaciones tuvieran un territorio único. Sin embargo, creemos que esto de todas maneras contribuye al debate académico, ha tenido resultados bastante prometedores, creemos, por parte de las investigaciones. Y ambas investigaciones además están precedidas por una revisión de literatura exhaustiva y además un capítulo que se enfoca en el proceso de reforma de policiales que han habido a nivel de América Latina y en Perú. Y bueno, finalmente nada más que recalcarle las gracias a todos ustedes por conectarse. Esperamos que este libro sea de utilidad, que contribuya y que además incentive el debate académico sobre el tema de seguridad, más en un contexto en el que hay una fuerte presión de la ciudadanía para resolver el tema de la inseguridad. Y además que no es un tema tan estudiado y en contexto de reforma policial además. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a nuestros 4 participantes en la presentación de hoy. Diego, Carlos en representación de los autores, Patricia y Arturo como comentaristas. Les agradecemos también a todos ustedes por haber estado acá presentes. Como han señalado los diferentes participantes en esta presentación,
pueden ustedes encontrar en Tensiones en la Seguridad Ciudadana, Reformas, Policía y Sociedad, 2 investigaciones realizadas de diferentes puntos de vista, una con el foco propiamente en la policía, otra con el foco en las interacciones entre patrullaje, policía y ciudadanía. Estas investigaciones fueron parte del programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos y se encuentran ahora a disposición del público para, en esta coyuntura electoral, alimentar el debate respecto al país que somos y respecto al país que queremos ser. Tensiones en la Seguridad Ciudadana, Reformas, Policía y Sociedad se encuentra a la venta en la tienda virtual del Instituto de Estudios Peruanos, tanto en versión en papel como en versión en libro electrónico. En esta tienda podrán ustedes adquirir el libro con entregas a todo el país. Además, el libro se encuentra también disponible en las principales librerías de Lima y otras ciudades del país. Les agradecemos a todos, especialmente a los 4 asistentes de hoy y a todos ustedes que han estado presentes en esta presentación, y me despido de ustedes hasta la siguiente presentación del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias.